Vamos a empezar, creo, por hacer un recuento de lo que vivimos el año pasado. Vale la pena también recordar que lo que nos quedó muy claro fue que la sostenibilidad es un tema estratégico ahora dentro de las empresas. Hay que alinear, desde luego, también a todos los stakeholders que mencionaban este concepto, pero sobre todo lo que analizamos fue el papel específico de varios actores. En este sentido, el primer punto es el papel de las empresas ya no se limita a dejar de tener un impacto negativo o minimizarlo lo más posible, sino ahora las empresas tienen que empezar a generar nuevos impactos positivos para todos sus agentes de interés, no nada más para sus clientes, sino para proveedores, mismos colaboradores y sobre todo para la comunidad. Otro punto importante fue que analizamos también el comportamiento del consumidor. Hoy el consumidor está dispuesto a pagar hasta un 10% más por productos responsables con el medio ambiente y la sociedad que a uno que no lo tiene. De hecho, productos específicos, ya una estrategia de diferenciación de ciertos productos va enfocada a la estrategia ESG más que a simplemente enfocarse en la calidad del mismo producto. Entonces hay que poner bastante atención también a lo que hoy los consumidores nos están exigiendo como empresas. Otro punto que analizamos pues fue el papel de la academia. Aquí estaba pues también el año pasado el doctor Aguiñaga y nos comentaba mucho acerca de ese papel de la academia, en donde es un puente entre la investigación, la innovación, el desarrollo del capital humano, pero sobre todo toma un papel muy importante en la implementación de la sostenibilidad en las empresas. Y hablábamos también del papel fundamental que juega el gobierno en este sentido, no desde el aspecto regulatorio, si bien en la sostenibilidad no se puede regular algo que no ha tenido un programa de acompañamiento. Y aquí el punto importante era mencionar el papel que tenemos como facilitador de herramientas y sobre todo facilitador de estrategias que nos ayuden a implementar la sostenibilidad social dentro de las empresas. El año pasado presentamos en el foro la constancia de contribución e impacto social, que como mencionaron a lo largo de este evento, se necesitan datos, se necesita también facilitarle a las empresas toda esa valoración que a veces necesitan para definir si un proyecto social es viable o no es viable, si está alineado a la estrategia del negocio y sobre todo si es sostenible en el tiempo. Con este documento facilitamos este tipo de información a las empresas con toda la información que ya tenemos dentro del Estado. También lanzamos el manual de convergencia, en donde identificamos las materialidades sociales corporativas, es decir, todos esos temas cruciales en materia de sostenibilidad social de las empresas, para alinearlo a la política social del Estado y que de esta manera las empresas pudieran generar nuevos proyectos en colaboración con el Estado y de una manera más sencilla, pero sobre todo integrando con alianzas estratégicas a más empresas y sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil que cumplen un papel fundamental a la hora de abordar los retos sociales. Y por último, un tema crucial, que esto ya supone una base para la competitividad de la industria. No nada más tendremos a los consumidores, a los proveedores, a la comunidad de nuestro lado, sino que ya tiene que ir integrada al negocio y por lo tanto es un proyecto que debe de estar en constante evolución. Y nos dimos cuenta que pues ya no podemos seguir jugando en este tablero en donde cada empresa está jugando un modelo de extracción tanto al medio ambiente como en los temas comunitarios, sino la idea es pasar a un juego en donde cada uno de los agentes de interés gane y pueda seguir ganando, ¿no?, en el tiempo. Pero nos dimos cuenta que este camino no es solamente también de facilitar información
a las empresas, sino es un camino que se tiene que hacer en constante acompañamiento, se tiene que hacer en constante evolución con las empresas y muy de cerca. Y hablando con las empresas a lo largo de este año, nos identificamos 5 necesidades fundamentales que tienen tanto pequeñas, medianas y grandes empresas. La primera necesidad, que ya la mencionaron a lo largo de este foro, fue que las empresas que querían ser más responsables socialmente no tenían o no sabían cómo empezar. Es decir, el desafío de dar ese primer paso, pero sobre todo ese paso, saber si lo voy a hacer bien o de la mano de quién lo voy a hacer, ¿no? Entonces, otra necesidad que nos comunicaron es que necesitaban pues también un acompañamiento de instituciones que definieran si lo que estaban haciendo iba a tener un impacto positivo y que realmente esto le fuera a generar también un impacto positivo dentro de la misma compañía. Y desde luego también lo hemos visto hoy, es esa necesidad de saber o de hablar un mismo idioma en temas de responsabilidad social o de sostenibilidad social. Es decir, qué estándares son los adecuados y sobre todo las acciones que haga, si realmente van a tener un efecto a la hora de hacerme a mí como empresa más competitivo. Y otros 2 puntos fundamentales que nos comentaban es muchas veces las empresas sí que tienen estrategias para ser más sostenibles socialmente, pero a veces vienen limitadas por temas de financiamiento o temas de querer hacer el proyecto mucho más grande, con más empresas y sobre todo nos preguntaban cómo integrar a la cadena de suministro para que a su vez todos pudieran abordar los mismos retos sociales que tiene el Estado. Y por eso nos dimos a la tarea de diseñar un premio que no solamente es un reconocimiento a las buenas prácticas, sino es una forma de abordar todas las necesidades que anteriormente les comentábamos. Es decir, vamos a establecer ese primer paso que tienen que dar las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Vamos a acompañarlos en todo ese proceso anualmente en donde vayan evolucionando en los temas sociales y que a su vez vaya esto integrado al negocio para que también sean más competitivos, pero sobre todo haremos proyectos sociales en conjunto con las empresas en donde no se vean limitados por temas de financiamiento ni de alianzas estratégicas, porque el objetivo es que todos diseñemos proyectos en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo con instituciones como la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Este proceso para aplicar a este premio o para, digamos, este plan de acompañamiento se divide en 2 dimensiones. La primera son el diseño de proyectos de impacto social, que como comentaban, el paso más complejo que las empresas identificaron es cómo diseño yo un proyecto de impacto social que vaya integrado al negocio, pero sobre todo con más empresas, con mi cadena de suministro y que tengamos a la mano financiamiento, ¿no? Y el segundo es un autodiagnóstico que, como saben, y lo analizamos anteriormente, es definir cómo le vamos a hacer para hablar el mismo idioma, para generar un plan de mejora continua, ¿no? Entonces, si nos vamos a la primer categoría o, digamos, dimensión, la de proyectos de impacto social, nos enfocamos en 2 partes, es decir, nosotros dentro de la Secretaría diseñaremos en colaboración con la empresa el proyecto que vaya alineado a las operaciones, ¿no? Que vaya alineado al negocio, y la parte de coinversión para multiplicar el impacto, que les vamos a explicar un poquito cómo funciona. Son 2 categorías. La primera está basada en compromiso social, es decir, vamos a diseñar específicamente con las empresas proyectos en donde vayan enfocados a las iniciativas de la política social del Estado, como por ejemplo en la estrategia Hambre Cero Nuevo León, estrategias también con los
casi 50 centros comunitarios que ya tenemos aquí en el estado, en donde seguramente muchas de sus plantas alrededor tienen un centro comunitario. Por lo tanto, este tipo de proyectos van muy enfocados también a materialidades del tipo licencia social o relación con la comunidad, y este tipo de proyectos son los que nos enfocaremos también en este sentido. Y en la tercera parte, muy importante, la estrategia estatal de cuidados en el estado, que estos son proyectos más enfocados hacia una responsabilidad social hacia adentro de las compañías, ¿no? Entonces, desde luego, en el proceso en donde nos sentamos con las empresas para ayudar a diseñar este tipo de proyectos, la recomendación primera es revisar cómo estamos adentro, cómo están nuestros colaboradores, si realmente existe un bienestar del que hablábamos en la mañana, para después ya abarcar nuevas materialidades hacia afuera en la comunidad, ¿no? Entonces, la primera categoría se enfoca en diseñar proyectos específicamente en estas tres iniciativas. Y la segunda se trata de diseñar proyectos de inversión social, es decir, en este tipo de proyectos los hacemos en colaboración, o más bien, mejor dicho, tienen que ser diseñados en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Primero identificamos cuáles son esos aspectos que hay que abordar en temas de la política social, y en este tipo de proyectos también revisaremos si otras empresas hacen proyectos similares o necesitan tener proyectos similares para poder unirlas, y dependiendo el proyecto, pues por cada peso que la empresa invierta se podrá analizar de que nosotros como institución podamos aportar otro peso, es decir, lo multiplicamos. Y ahora viene la parte del autodiagnóstico. En esta parte lo que quisimos abordar fueron estas necesidades de empezar a tener ya un estándar de cumplimiento mínimo en el Estado, pero a su vez que también te ayude a generar un plan de mejora continua, y que sobre todo te ayude a, sobre todo facilitar el abordaje a certificaciones internacionales, que era una de las necesidades que nos explicaban bastante las empresas. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien se ha trabajado durante varios meses haciendo un análisis de las principales certificaciones internacionales en materia de sostenibilidad social, y fuimos analizando, en específico por aquí anda Idalia, quien coordinó todos estos trabajos, en donde se analizaron estas certificaciones, digamos las más comunes, y poco a poco fuimos extrayendo información de cada una de ellas, alineándolos a los principales estándares internacionales, obviamente para que sirviera este tipo de información. Extrajimos cada una de la información más importante a la que nosotros como institución podemos ayudar a las empresas a cubrir. Es decir, de todas estas certificaciones internacionales, extrajimos las preguntas en las que la Secretaría de Igualdad e Inclusión puede ser una guía para poco a poco generar un plan de acompañamiento a lo largo de este año, y que a su vez este plan te ayude o digamos facilite el abordaje a todas esas que están arriba. De esta manera pues ya tenemos un estándar en donde digamos gobierno como institución puede facilitarte este abordaje y a su vez guiarte poco a poco a lo largo del año. Y en conversaciones con un colega muy profesional de la responsabilidad social, si bien estábamos nosotros evaluando a las empresas de una manera vertical, nos comentaba Mario, que ahorita le voy a pedir que nos pase a explicar un poquito, que cabría la forma de evaluar a las empresas de una manera horizontal, que es bastante importante porque de alguna manera nos da una ubicación en donde están en el espectro de la sostenibilidad social. Este autodiagnóstico va a explorar 6 diferentes áreas, típicamente las que ya conocemos, que tienen que ver con la relación de la empresa con sus grupos de interés, con los clientes, con los colaboradores,
Entonces vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con las condiciones laborales, la gobernanza, temas relacionados con la inversión social. También van a encontrar preguntas relacionadas con la relación que existe con los clientes, los proveedores, temas sobre políticas o procesos relacionados con igualdad e inclusión, y no solo del lado de los colaboradores, sino también del lado de los consumidores, y el tema de cuidados. Eso nos va a permitir generar una escala de arquetipos. Esta mañana se mencionaron en repetidas ocasiones, entonces nuevamente lo escuchamos, que nos va a dar una idea de cuál es la madurez con base en estos resultados en la que nos encontramos en esta trayectoria de fortalecer nuestras políticas y procesos o nuestra cultura de igualdad e inclusión. En esta convocatoria participan empresas de todos los tamaños, como les comentábamos. Los pasos son los siguientes. Primero hay que registrarse en el formulario que les vamos a estar enviando por correo el día de hoy, pero también lo publicaremos en las redes sociales. Después hay que contestar el autodiagnóstico, que no es más que una serie de preguntas en los 6 aspectos que analizamos de todas las certificaciones que vimos. No se tardan mucho por cada uno del diagnóstico, para después nosotros, dentro en la Secretaría, analizar y ubicarlos un poco en este espectro, y a partir de ahí ya ponernos a diseñar el proyecto social que esté alineado desde luego a su negocio. El registro es del 5 de marzo al 30 de mayo, y a partir de ahí ya empezamos talleres, proyectos y demás. El próximo webinar para explicar un poco más detalles de la convocatoria es el 27 de marzo de este año. Y la entrega de reconocimientos y explicación de los proyectos que han generado mayor impacto será en el tercer foro en febrero del 2026, perdón. El gobierno del Nuevo León.